A ver, ¿estamos en directo, sí o no? ¿Ya estamos en directo o qué pasa aquí? ¿Todavía no? ¿Cómo que no? Ya tenemos que estar en directo. Deberíamos estar en directo. A ver, siempre hay un pequeño retraso, un pequeño lag. Tranquilité. Dale, ¿puedes darle a F5? A volver a ver. Sí, estoy en directo ya, ¿no? Vale, un segundo que voy a poner este tema, a ver cómo va. Tengo que cambiar aquí. No, no tengo que cambiar nada. ¿Qué cojones? Vamos a ver. Dame un segundo que voy a mirar. No, esto es directo del otro día. A ver. Vale, ahora sí. ¿Qué pasa, Víctor? Te vi que cambiaste tu foto de YouTube. Vale, pues vamos a anunciarlo un poquito en redes sociales, el tema del directo. Y empezamos en brevísimos instantes. Vamos a darle un poquito. Ya veo que creo que tenéis que estar viendo mi pantalla, si no veo mal, ¿no? ¿O qué? No, de momento. Pero tenéis que ver mi pantalla también. Vamos a ver, vamos a compartirlo con los colegas. Porque hoy vamos a hacer un par de jueguecitos, ¿vale? Vamos a hacer un par de jueguecitos. Ya estamos en vivo. Jugando y viviendo. Sí. Y el cuerpo sabe. ¿Qué? Ahora Felipe. 20. Un segundito y empezamos. A ver, ¿dónde está el emoji de dedo para abajo, dedo para abajo, dedo para abajo? Ya está. Aquí está. Vamos a hacer así. Y aquí le vamos a poner una bolita roja. Porque sí, porque puedo. Bueno, un cacharro de esto, de pare. Un pare, vamos a poner un pare. Yo me voy para el pare. Y aquí hay que poner las banderitas de Paraguay, España y un Forsyth y un Paraguay. ¿No sale? Ahora. Perfecto. Me ha quedado de lujo. Publicamos. Vale, pues ya estamos en directo, amigas y amigos del canal. Víctor, bien, vamos, yo me estoy vestido para la farra. Lo voy a compartir. Puedo compártelo con quien te dé la gana. Compártelo con quien te dé la gana. Yo ahí no mando, ¿vale? Yo ahí no mando. Vale, pues bueno, estos son mis programillas. Este es mi escritorio, que hoy es sábado y me cago en la madre que me parió, que se me ha olvidado ponerme mis gafas de Risto, colega. Me cago en la leche. Ahí está. Es sábado y el cuerpo lo sabe, baby. Vamos a poner una musiquita buena ahí, del YouTube mismo, venga. Esto puede ser que me baneen otra vez el directo por subnormal, pero vamos. Vamos a poner musiquita de chunda chunda, como dicen por ahí. Vamos a poner... A ver, el fondo de pantalla, porque tienen que verlo. Porque por juego de después. Vamos al lío. Dale, 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 dale. No, creo que no se escucha, pero bueno, da igual. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. DJ Urispan Guaraní. Yeah. Vale. Tranquilidad en las masas, tranquilidad en las masas. Vale, tranquilidad. Relax. Take it easy, que el sábado el body lo sabe. Y el body lo sabe. Esto lo vamos a quitar porque lo más seguro es que me acaben baneando el directo. Gracias, Víctor, por compartir, como siempre. Y nada, buenas noches, suegro. Bienvenido a este directo en el que voy a hacer un par de cositas, ¿vale? La primera, muy importante, decir que os quedéis en vuestra casa, ¿vale? Espetad de rogape, ¿vale? Quedaros en vuestras casas. Moi, tú sabes, vamos a perrear. Víctor, perrea y bueno. Quedad en vuestras casas. Aquí en España ya han dicho que solo se puede salir la gente ya definitivamente que trabaje en cosas de primera necesidad, en plan farmacia, supermercados, gasolineras a lo mejor también y demás. Pero que nos quedemos todos en nuestras casas. Ya está, es lo que nos han dicho. Quedarse en vuestra casa, no seáis inconscientes. Porque aquí el virus está reventando el país. Entonces, como el virus está reventando el país, vamos a hacer un directo para que la gente se olvide ya de tontería. Hola Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He invitado a algunos amigos. Vaya, pues me alegro de que lo invites.
Hoy vamos a hacer una cosa, bueno, un par de cosas sobre todo, ¿vale? Os voy a hacer un resumen. Lo primero, bueno, iba a hacer una introducción un poco guay, pero lo dejo para después. Vamos a hacer una cosa que es muy de youtubers del mundo mundial, un tag que se ha hecho muy famoso, ¿vale? Bueno, que se hizo en su momento, tiene más años que andaba adelante, pero como no se me ocurría hoy lo que hacer más o menos, aparte de leer en guaraní, que también lo intentaremos hacer conforme se pueda, creo que la cámara está un poco baja, vamos a subir un poquito ahí, para que no me corte. Vamos a hacer el tag de 50 cosas sobre mí, ¿vale? Mientras perreamos un poquito y le damos un poquito al agua con gas y hielo. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a tía Jenny, que es su cumpleaños. Vamos a poner el cumpleaños feliz. Me cago en la leche que me han dado aquí. Pero, es otra cosa. En Paraguay es diferente que aquí. En Paraguay es que los cumplas feliz. Anthony Santo, what the fuck. Venga, que los cumplas feliz, a tope. A tía Jenny. Vamos, a tope. Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Vamos ya. ¿Cómo era en guaraní? Terebu, ¿cómo era? A ver si está por aquí. Aquí está, míralo. Vamos, esto rematamos del todo. Mira, una polka, a tope. Este día que tu destinada El estribillo, tío. Ay. No, pero esto no mola. ¿A qué? Este tiene que ser, ¿no? A ver. A ver. Esto es una mierda, ¿eh? Hemos sido engañados. A ver. Ahí está. Felicidades, tía Jenny, un beso. He hecho el gilipollas un poco, pero bueno, ha merecido la pena, ¿vale? Así que nada, felicidades a mi tía Jenny en guaraní, de estas dos muchachas y mías. Bueno, muchachas, una tiene más mayor que mi abuela casi, pero bueno, que cantan las dos muy bien. Y ese señor con el acordeón, muy bien, todo muy guay. Esto se lo dedicamos a la tía Jenny, que es su cumpleaños. Así que nada, vamos a bajar un poquito otra vez el de este, porque si no, no nos enteramos de nada de lo que estoy diciendo. Vale. Vamos al lío, ¿no? Hola, te llamas con tu suegra, Yami, Yaumina, Víctor, que los cumplas feliz, tía Jenny, pues ahí está, cumpliéndolo todo, de Rebaiteque, eso. Y nada, que vamos al lío. Voy a decir las cosas que más echo de menos estando en cuarentena, que son, número 1, la cerveza, y número 2, ya está. Like y suscríbete. No, en serio, voy a hacer un 50 cosas sobre mí, que ya lo he dicho antes, contando un poco de mis cosas de mi vida. Que los cumpla feliz, tía Jenny, nos dice Víctor otra vez, que está intenso. Y después vamos a hacer un juego de, bueno, entre medias haré algo también, pero bueno, vamos a hacer un juego con todos vosotros. Tenéis que ayudarme, un juego de emoticonos, que me ha reventado el WhatsApp hoy durante el día, que me habéis reventado el WhatsApp con emoticonos de las narices. Digo, pues yo voy a hacer uno en el canal, ¿vale? Un juego de películas con emoticonos, o sea, te ponen emoticonos y tú tienes que adivinar qué película es. Pero primero vamos a hacer 50 cosas sobre mí, diciendo antes de nada otra vez que te quedes en casa, que no se te olvide eso, ¿vale? Y que es sábado y que os quiero ver a todos con vuestra copita en la mano, con vuestra cerveza y con vuestras cosas, que aunque sé que en Paraguay todavía es temprano, pero hombre, que se puede, ¿vale? Que a las 5 de la tarde ya hora de haber terminado el asado, haber terminado la cervecita y ponerte ya con tus cubatitas. Por lo menos en España, yo no creo, pero bueno. Vamos al lío. 50 cosas sobre mí. Número 1. Mi nombre es Moisés. Aunque parezca mentira, parece que me llamo Antonio Carlos, pero no, me llamo Moisés. Soy de Torremolinos y soy español desde el primer tiranosaurio que hubo en Torremolinos. Ese era tatarabuelo mío. O sea, soy español. Españolísimo, vamos.
Pasa que he roto yo la cadena, pero bueno, no pasa nada, está guay. A ver, número 2. Conocí a mi suegro bastante antes que a mi mujer, que esa no se la esperaba. La conocí, o sea, lo conocí como 10 o 15 años antes y no sabía que era el padre de la que hoy es mi mujer. Y yo ya lo conocía, es maravilloso. Un abrazo a Crispín desde aquí. Número 3. Soy del Barça. Soy del Barça. Mi equipo en España es el Barcelona y del mundo mundial. Es mi equipo y lo será para siempre. Para siempre. Y en Paraguay soy del Sportivo Luqueño, obviamente. Bueno, y de Inglaterra soy del Liverpool, de Argentina soy de Boca. De Italia soy del Inter, de Alemania soy del Dortmund y de Francia soy del Lyon. Y así puedo tirarme todo el día. Porque yo me encanta el fútbol. Aunque no es mi hobby favoritísimo del todo, aunque lo ha sido. Pero bueno. Número 4. Nací un 14 de septiembre de 1987. Tengo más años que la puerta de la parroquia. Tengo 33 años. No, 32, perdón. Todavía no tengo 33. Número 5. Soy zurdo. Para escribir, para chutar, para tirar, para todo. Soy zurdo, cerrado, pero cerrado como yo que sé, como una iglesia en la Pascua. Cerrado. Número 6. Mi hobby favorito son los videojuegos. Y mi videojuego favorito es Final Fantasy VIII, que tiene ya también sus años. Tiene por lo menos 20, del 98, tiene 22 años tiene ya. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Número 7. Me encanta el tereré. Lo tomo a todas horas, todos los días, cada vez que me acuerdo, porque con la vorágine del día se me olvida. Pero me encanta el tereré. Me encanta la hierba curupí y me encanta el tereré llorador de curupí, que sabe a naranja y está buenísimo. Y además, para resaca en teoría, porque yo tengo resaca igual. Para mañana, porque hoy es fiesta, el cuerpo lo sabe, para mañana, te va a venir muy bien tereré curupí llorador. Publicidad gratis, por cierto. Gracias, digo, curupí. De nada. Vale. Número 8. Soy adicto a las pipas de girasol. Yo veo un paquete de pipas, aunque pese 1,5 kg, 3, 4, 5 kilos, me lo tengo que cargar en el momento, vamos, si no, reviento. Porque soy así, me encantan las pipas, es lo que más me gusta en el mundo, vamos. Y en Paraguay no se estila mucho, ¿no, bebé? Que por cierto, está escondida ahí con la bata puesta, ahí con su cubata, que no sé qué estará haciendo. Espero que sea compartir mi directo. Y a ella la enganché a las pipas yo. Qué casualidad. Número 9. Llevo 2 años y 3 meses, no, y 2 meses sin fumar. 2 años y 2 meses sin fumar. Yo me cargaba un paquete de tabaco al día y esas otras, no fuméis. Eso es muy malo para el body. Aunque sé que mola, porque a mí, yo desde de fumar y hasta el último cigarro, a mí me gustaba fumar. Pero es malísimo para el cuerpo. Lo intenté un par de veces y al final lo conseguí gracias a mi mujer. Y coincidió que al poco tiempo se quedó embarazada, con lo cual me vino de escándalo ya. No fuméis. Bueno, aunque alguna cachimbita sí que me he fumado, que por cierto, luego no hacemos uno, ¿no, bebé? Bebé no quiere cachimba. Número 10. El viaje que más me ha gustado ha sido a Roma. De hecho, fuimos otra vez ya con la niña y con ella el año pasado otra vez, porque yo fui en 2007. Fuimos otra vez. A mí Roma me encanta, me flipa y me apasiona. Y bueno, he estado que está en la número 11. En Europa he estado, bueno, en España obviamente, en casi toda España, he estado en Portugal, he estado en Alemania, he estado en Francia, en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Italia. Y lo que más me gusta del mundo es Italia. Y solamente he cruzado el charco, he salido de Europa para ir a Paraguay. Y encantado y enamorado también de Paraguay, obviamente. Sobre todo de su gente y de lo verde. Lo verde es maravilloso. ¿Qué? Que no soy pelota, que es real. De hecho, yo quiero volver. Mi mujer quiere irse antes a México que a Paraguay, pero yo quiero volver ahí a Paraguay. A ver si la convenzo. Vamos con la siguiente, que ya paso de página. Número 12. Para mí el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos es Leo Messi y Maradona se queda mamando al lado de Messi. Os pongáis como os pongáis, vamos. Lo que hace Messi durante 13 o 14 años lo hizo Maradona 2 o 3, tuvo 2 o 3 años muy buenos, o 4 o 5, pero Messi. Pero Messi es que hace Maradona todos los días desde hace 15 años. O sea, no hay color. Messi es el mejor de todos los tiempos. Y punto. El jugador con el que más he disfrutado ha sido con Ronaldinho, que lo tenéis ahí encerrado en Paraguay, angelito mío, que se veía que iba a acabar así, porque el hermano es un trápala y ya está. Pero bueno, el mejor Messi.
Número 13. Soy el mayor de 4 hermanos. Tengo 2 hermanas por debajo mía y el último es un chaval, es un niño. Bueno, niño, tiene ya más años que un bosque, tiene 23, 24 años. ¿Cuántos tiene? No, tiene más. 27. 27 años tiene Rubén ya. Madre mía. Madre mía de mi vida. 14. Mi comida favorita es el asado. De todas. Y luego la pasta en general. O sea, me da igual. O sea, gnocchi, fettuccini, que no sé lo que es, pero tiene pinta de ser italiano y de comerse. Tortellini. ¿Cómo se llama eso que es de tu madre? No, lo otro. ¿Qué es? Ravioles, tallarín, me da igual, lo que sea. Me lo como todo. Buenísimo. Pero lo primero, el asado. Eso es indiscutible en mi vida. Hola, prima, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Voy a poner música. No, que no se me escucha. Bueno, venga, es que no, lo que tengo miedo es que me baneen el canal. Que me vuelvan a cerrar el directo por copyright. A ver, vamos a probar. Venga, vamos a poner algo. Vamos a poner reggaetón 2020. Ahí a tope. ¿Qué pal? ¿De qué palo vas? Mírame cómo se escucha. ¿Quiere hacer mejor asado? ¿Quién hace el mejor asado? El mejor asado lo hace mi suegro. Más me vale que sea así. ¿Cómo se escucha? Porque puede estar muy fuerte del todo. ¿No se escucha? ¿Ahora? Vamos. Que va con retraso como yo. Yo lo escucho de puta madre. A ver, espérate. Ahora. Ahora creo que sí. ¿No? ¿Subo? Subo. ¿Ahora? A ver, bro. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Yo, por supuesto. Esto solo se pregunta. Toma ya, el pasado luego yo. Pues visto, cuando vaya, me invitas. ¿Ahora? ¿Y mi voz bien? ¿Me ataba mucho? Va bien, ¿no? Vale, pues de puta madre, pues ya estamos. Seguimos al lío, bro. Perfecto, pues ya está. Sí se escucha, perfecto. Que baja un poquito. Ahora, ¿cuál de los dos? Bueno, da igual. Ahí. Vale. Bueno, pues... vale, ahora ya desde las comidas. Número 15, mi color favorito es el azul, el blue. ¿Cómo es azul en guaraní? A ver, suegro, responde tú porque va muy mal así, va muy mal. No sé cómo es azul en guaraní, pero bueno, el azul, el blue, ya está. Número 16, me encanta la política. ¿Cómo? ¿Jobu? Vale, Jobu. El Jobu es mi color favorito. Me encanta la política, pero no los políticos. Tengo ese problemilla. Bajo un poquito. Voy a bajar. Tu padre. Pero bueno, como él va con retraso como ustedes. Jobu. Eso, Jobu. Eso. Ahí está. Vale. Me gusta la política, pero no los políticos. Me encanta analizar la política, los debates de investidura y demás. Pero los políticos no me causan agrado, no me dan confianza. No me dan confianza porque hacen lo que les da la gana. Correcto. 17. Repetí curso una vez. A pesar de que veis aquí inteligente y sexy, yo un día repetí curso. Pero fue por pereza, no por otra cosa. Repetí curso un día. Luego fue arrastrado para todo el año, pero un día nada más por repetir. Hubo un día que me dijeron, repite. Y ese día fue el que repetí. Luego a partir de ahí me ahogo. 18. Mis asignaturas favoritas eran geografía e historia. Geografía, de hecho, por eso me gusta aprender tantas cosas de Paraguay, de tantos sitios, porque me encanta la geografía y me encanta la historia. Así que son mis asignaturas favoritas. Lo fueron y lo son. Vale, 19. Trabajo en el mayor conglomerado turístico que hay en España, que es Auris, del grupo Barceló. Barceló, de los hoteles Barceló Viaje y demás.
Soy Guild Manager, el Guild Manager, que ese es el número 20, mi puesto es de Guild Manager, manejo los precios, ¿vale? Ejemplo. Mi empresa contrata con un hotel. Mi empresa es intermediaria, con lo cual es la intermediaria entre el hotel y la agencia final que le vende los viajes a la gente. Igual que en mi agencia, hay 10, 20, 30 de mi competencia, ¿no? Todos le compramos cama al hotel para vendérsela a la agencia. Entonces yo tengo que ver que mi precio sea el más competitivo, con lo cual sí suele ser el más barato, para que la agencia me compren a mí en vez de a mi competencia esas camas que me vende el hotel. Es así de simple. Yo manejo los tiempos y manejo los dineros. No me llevo ninguno, pero los manejo todos. Jenny se conecta ahora. Y le hemos cantado el cumpleaños feliz en guaranito. Bueno, yo no se lo he cantado, pero había dos muchachos que hemos contratado para que le cante el cumpleaños feliz en guaraní. Jenny, ¿qué pasa? ¿Que debemos cantar el cumpleaños feliz? Madre mía, ¿eh? Esto no puede ser. Ah, que ha hecho vídeo, vale. Entonces sí, lo ha visto, guay. Tío, hacer stream en Twitch. Lo he pensado, he pensado hacerlo hoy en Twitch. De hecho, estoy pensando en hacerlo a partir de ahora en Twitch, pero creo que sería ya demasiado lío pasar a la gente de YouTube a Twitch. Pero no lo descarto, ¿eh? Porque Twitch es mucho mejor plataforma para hacer directo y streaming. Y además pueden llegar hasta pagar y todo. O sea, con eso lo digo todo. Aunque no es mi caso. Jenny dice, yo no entiendo ni pito de política, ni falta que hace. O sea, yo he estado en política, he ido el número 5 en una lista local para la alcaldía y no me gusta el rollo que hay, por eso no sigo en política, o sea, me gusta el... ¿qué? Para la intendencia, sí, la alcaldía de la intendencia. Me gusta analizarlo, porque en política todo tiene un porqué, hasta el color de la corbata del político tiene un porqué, y esas cosas me encanta analizarlas, que lo di en periodismo, cuando estudiaba periodismo. De nada, tía, solo faltaría. Venga, te lo ponemos otra vez, a tope aquí, a tope con todo. Mira, hemos contratado a estas dos chiquillas, tía, para que te canten. Mira qué bonito, ¿eh? Lo voy a poner grande, Anito. Mira, que me encanta. Paga por nosotros, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Tía Jenny. Ay, qué bonito, ¿eh? Que me encanta, ¿eh? Ahí con su ¿cómo se llama? No, su micro no, ¿cómo se llama? Con su gordeón, el tío de al lado ahí, qué máquina, ¿eh? Muchas felicidades, tía Jenny, que cumplan muchos más y que nosotros lo veamos y felicidades por las hijas que tiene, por la familia que tiene, que son maravillosas, por la sobrina que tiene, que es maravillosa a veces, y y ya está. No, es lo más maravilloso que tengo en mi vida, que luego también lo voy a decir, en plan pelota del todo ya para rematar la faena. Vale. Aquí saliendo de memes, ya lo que me faltaba. De nada, tía, de nada. Vale, he explicado ya lo que soy. Número 21. Lo que me pasa se me nota en la cara. O sea, a mí se me ve de venir. Cuando estoy cabreado se me ve de venir, cuando estoy preocupado se me ve de venir y sobre todo no tengo pelos en la lengua, ninguno. O sea, y cuando me pongo tengo mucha mala leche. Lo que pasa es que me intento contener muchas veces, soy una persona contenida. Así que nada, que si me ves preocupado es que estoy preocupado, que no me estoy inventando las cosas. Vamos allá, siguiente. El 22, el mejor día de mi vida fue el día en que me dijeron que iba a ser papá. O sea, el día 1 de abril a las 3 de la mañana, llegando de la Pascua de Resurrección del Señor, mi mujer se hizo el test y me dijo que estaba embarazada, que vino llorando, corriendo por el pasillo. No está grande. Y ese día fue maravilloso y exploté de ilusión y me volví loco y se lo tuve que decir a todo el mundo. Y locura, ¿eh? Nosotros estamos hablando en el chat. Ya, lo veo, Víctor, lo veo. A ver. El número 23. No disfruté del día de mi boda mucho, que digamos.
¿Por qué? Porque no dormí nada, estuve malo del estómago, llegó la boda con mucha ilusión, muy cansado, me casé en la iglesia, como Dios manda. Salí y tuvimos una sesión de 3 horas o por ahí de fotos que me dejaron cao. O sea, me dejaron reventadito. Y a mi mujer exactamente igual. Entonces, Prieto, pídame otra vez la música que se ha parado. A mi mujer igual, la dejó cansadísima y por eso no disfrutábamos mucho de nuestra boda. Y bueno, y a ver, ¿por qué esa deuda la saldaremos? Tenerlo claro. Vale, he escrito pero no entiendo mi letra de retrasado mental que tengo, ¿vale? Número 24. En mi vida vital, mis preferencias son número 1, Jessica, número 2, Martina y número 3, mis padres y mi hermano. Por ese orden. Primero Jessica, segunda Martina, tercero mis padres y mi hermano. Así. Porque Martina algún día se irá de casa y me quedaré con mi mujer y tendré que aguantarla. Así que cuanto antes asuma eso, mejor. Número 25. No nos costó nada elegir el nombre de Martina. Nada, eso estaba más o menos claro. Ahora, si hubiera sido niño, se hubiera liado parda. De hecho, se va a llamar Jonás, ya lo tenemos decidido. Jonás por el tema de la ballena y demás. La historia es maravillosa. Yo me siento muy identificado y se va a llamar Jonás. Dice que no, pero me da igual. Como el que pone el nombre soy yo, me da igual. No lo sabemos. Ahora estamos con Manuel y con Adrián. Está ahí un mano a mano si estuviese embarazada, que no lo está. Pero bueno, como hay que ir pensando nombre antes de tiempo, pues vamos pensando. Desde luego, como el padre, ¿no? Con lo que me gusta de mi nombre. Que es el número 26. Me encanta mi nombre, me flipa mi nombre. Moisés, yo le pondría Moisés a mi hijo, pero mi mujer dice que es nombre de viejo. Así que soy viejo. Tengo alguna cana por ahí en la barba y eso. Pero bueno, que no está embarazada, que no venga ahí arriba, ¿vale? Vale, número 27. Mi bebida favorita es la cerveza, obviamente. Que pasa que me he quedado ya sin víveres. Y la segunda es el ron. Pasa que ron cola de noche, luego no duermo. Adrián, no ve, hay que poner Adrián, no ve. Adrián Maniel Jonás Sánchez. ¿Todo eso? No, todo eso no. Por favor. Mejor Crispín. ¿No? Mejor Crispín, ¿no? Que más corto. Crispín Antonio se va a llamar, por parte de abuelo. Vale, mi ídolo más grande en la vida del mundo mundial es mi padre. Mi padre, a mí me encantaría ser tan buen padre como ha sido él y tan sabio como lo es él, expresarme tan bien como se expresa él y todo lo que hace él, pero tener pelo, a poder ser. Sería eso fantástico. No descarto quedarme calvo porque las entradas ya van saliendo, pero bueno. 29. Mis youtubers favoritos son Auronplay, Dross y alguno más, y Loulogio. Y de videojuegos, pues la Caverna Gamer y Links Reviewer. Son mis youtubers de cabecera. Estoy todo el día poniéndolo y es maravilloso. He trabajado, el número 30, he trabajado en radio local y estudié periodismo. Me sé escribirlo por el correcto. Estudié periodismo, no lo terminé por diversos factores que no voy a contar, pero no lo terminé. Sí que trabajé como periodista. De hecho, hice algún pinito en alguna radio paraguaya. Y ahora diré por qué, que lo digo en la siguiente. En Radio Cáritas, con Carlos Quise, creo que era, y con mi gran amigo, mi hermano paraguayo Julio Samaniego, que es periodista de futbolero. Sale futbolero y en primer turno, me parece, el Tigo Sport. Es presentador. Se empezó conmigo, en mi web de fútbol paraguayo, que es el número 31. Él empezó escribiendo conmigo, en una web de fútbol paraguayo que yo tenía, que iba como un tiro. O sea, para haber empezado desde cero y desde España, 1000 visitas diarias era una barbaridad. Y sobre todo porque no teníamos un artículo diario, eran sobre todo reportajes, uno cada 2-3 días, y iba como un tiro. Lo que pasa es que tuve que dejarlo, entre otras cosas, porque me borraron el dominio y a partir de ahí ya no. Evidentemente la otra opción era pasarle un blog y una página con .com, no lo mismo que un blog, queda más feo el blog, así que aparte falta de tiempo y demás.
y que me gusta más hablar que escribir, aunque se me da mucho mejor escribir que hablar. Eso para empezar. Número 32. Nunca he tenido una lesión gorda, ni de rotura, ni de fisura, ni de nada de eso. Aunque tengo apnea del sueño y ronco como un león. Y esta noche voy a roncar como un león porque cuando bebo alcohol ronco como un león. Y eso mi esposa lo sabe. Cuanto más gordo estoy, más ronco. Eso es la apnea del sueño, que por eso soy de riesgo con este coronavirus. Que si me pilla me puede dejar listo. Así que cualquier día ves un directo mío que es el último ya. Así que compartirlo con todos vuestros amigos porque a lo mejor me estáis viendo por última vez. Número 33. Mi cantante favorito, quizás, maybe, porque no me gusta ninguno en especial así a lo loco, sea Michael Jackson. A la par que Luis Miguel, que no tienen nada que ver, es como una berenjena y un apio, no tienen nada que ver, pero bueno. Y Alejandro Sanz anda también ahí. Pero bueno, Michael Jackson y Luis Miguel. Y mi grupo favorito eran los Delincuentes, que es un grupo de aquí de España. Pero lo que más escucho ahora mismo es Carnaval de Cádiz. Es lo que más escucho y os lo recomiendo, aunque no creo que os guste, porque es algo muy localista, muy de aquí. Y no vais a entender lo que dice, porque son grupos cantando toda la vez. Bueno, en Uruguay hay un carnaval también muy bueno, con una murga muy buena. De hecho, este año creo que vino a Cádiz una murga de Uruguay, así que... Vale. Mi canción favorita de todos los tiempos, este es el 34, es Hotel California de los Eagles. Ricardo Arjona es mi cantante favorito, dice Víctor. Cualquier día os canto aquí algo de Arjona también. Que también canto, toco la guitarra, soy polivalente. No digas tonteras, declaremos siempre osas, ¿eh? Ah, cosas buenas, eso sí. Hombre, no me voy a morir, era broma, espero. Nunca se sabe, pero vamos, no creo. Vale, el 35. Ahora están todos los presos, los delincuentes, ¿no? Hay algunos en la calle, pero vamos, que no están muy bien de aquí. 35. Me costó trabajo aceptar a Martina como era. Porque no dormía por las noches, no me dejaba dormir. Un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Tiene mucho carácter, como su padre. Y chocamos mucho, pero desde el principio, que eso fue maravilloso. O sea, desde el principio ya chocábamos. Pero bueno, ya la adoro y la quiero, vamos. Es parte de mí. Y la adoro más que a casi nada. Menos a mi mujer. Cada día que pasa más. No sé si le pasará eso a todos los padres, que al principio te pone a tu niña en brazos y dice, bueno, esto se supone que es mío, pero no lo conozco, no sé qué es, no sé, es una sensación muy rara, de mucho miedo, pero, o sea, tú no le amas a tu hija cuando nace y dices, oh, no sé si le pasará eso a todos los padres, ¿no? Yo qué sé. Pero yo no amaba a Martina del momento que el puchero en brazos, como las canciones y en esas cosas, ¿no? Yo tenía un proceso. Cambio. Second round. A ver. Es que se me seca la lengua de tanto hablar. ¿Qué? Claro. Vale, esa fue mi relación con Martina. Número 37. Los problemas me afectan bastante, pero me pone bastante buscar las soluciones. Me encanta. O sea, es una cosa que es intrínseca. Hay gente a la que le viene un problema y parece que se le viene todo encima. A mí es verdad que en el momento me agobio, porque soy un agobio, pero luego me encanta buscar soluciones. Coger el teléfono, llamar a uno a otro, para arriba y para abajo, intentar arreglar los problemas. Número 38. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me mira, me ha costado siempre muchísimo socializar. He sido siempre una persona muy tímida hasta hace poco. Por mi tartamudez, como podéis comprobar, me atranco bastante hablando, no se me entiende. Por eso, entre otras cosas, no me veía yo como periodista. Bueno, escribiendo sí, porque se me da bastante bien, pero por lo general no. Y me costaba mucho socializar y ligar con la muchacha, con lo guapo que yo soy. Ahí sé sí que soy inteligente. Me costaba a mí también. O sea, porque no pensaba que iba a hacer el ridículo, en fin. Pero bueno, se me quitó con el tiempo. Mi mujer me ha dado mucha seguridad en mí mismo. Así que estoy encantado, porque toma la daba ella, es como mi media naranja. No se ha dado cuenta, dice. ¿Y falta qué hace? Te paso mis problemas y le buscas soluciones. Hombre,
Se las puedo encontrar, pero no sé si te iban a gustar las soluciones. ¿Soy o no tu fan número 1? Yo creo que no. Que mi fan número 1 es, bueno, mi mujer. Mi mujer y mi suegra, que le han dado en la página de Facebook mía ya una insignia de fan número 1. Yo no le he dado nada, se la ha dado a Facebook. Ah, y a mi mujer también. Bueno, esto ya es una locura. Número 39. Mi actor favorito es Denzel Washington a la par de Leonardo DiCaprio. Denzel Washington es mi actor favorito. A la paz. Uf, es que ya me estaba haciendo liar, me gusta la tontería. A la par de Leonardo DiCaprio. Son mis dos actores favoritos, sí. Sí. Por DiCaprio, un pedazo de actor. ¿Tú no has visto Origen? El lobo de Wall Street. Yo, pedazo de actor. Titanic. Pedazo de peliculones. Bueno, mis películas favoritas son Parque Jurásico y Los Goonies. Parque Jurásico a mí me reventó la cabeza. Además, me encantaban los dinosaurios con 5 o 6 años cuando salió, que me flipaban los dinosaurios. Fui a verle y me quedé obnubilado con esos efectos especiales, que a día de hoy siguen quedando bien. Impresionante, del año 92. Y Los Goonies, que es una película de los años 80, que evidentemente la vi a posteriori, que es la historia de unos muchachos que van a encontrar un tesoro súper guapa. O sea, yo la recomiendo 100%. Por cierto, he visto estos 2 días 2 pelis de Netflix que voy a recomendar en plan publicidad, que son Hogar y El Hoyo. No voy a decir de qué van, solo voy a decir que El Hoyo tiene una temática muy original y muy chula. Y Hogar es incómoda todo el rato, es muy incómoda, es un thriller muy incómodo. Os la recomiendo. Me encanta el cine. Si queréis, cualquier día hago una review de una película a poder ser muy mala para que nos riamos un poco. 41. Mis directores favoritos de cine son Scorsese, Nolan y Spielberg, como podéis comprobar. O sea, las películas que más me gustan. 42. Me he saltado una. Soy retrasado, pero bueno, da igual. 42. Mi futbolista paraguayo favorito es Roque Luis Santa Cruz. Porque aquí en Málaga, además, marcó varios de los goles más importantes de la historia de este club, del Málaga. O sea que... Y Chilaver, no me callen. Era un porterazo, el mejor portero de la historia de, seguramente, Sudamérica. Pero no me callen. Me parecen todo el culo. Aunque me caigan por todos lados ahora. La Era del Hielo y El Cielo sí existe. Son mis películas favoritas. ¿Tú de qué te ríes? ¿De Chilaver? ¿De que es tonto del culo? Ah, vale. Vale, mi infancia se resume en 3 cosas, que son Dragon Ball. Infancia. Dragon Ball, bueno, y hasta hoy también. Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco aquí. Y Campeones, o Oliver y Benji aquí. Aquí Caballeros del Zodiaco. Ah, sí, yo que sé, es que es Saint Seiya el nombre de la serie. Bueno, yo que sé, pero el original es Saint Seiya. Bueno, esas tres son mis... Bueno, y One Piece casi que también, pero bueno, también. Vale. Número 45. He hecho mucho de menos mi infancia, muchísimo. O sea, soy un nostálgico de la infancia, con lo cual tengo que tener algún tipo de problema psicológico mental que no entiendo. Pero he hecho mucho de menos mi infancia, muchísimo. O sea, lo pasé tan bien y se me pasó tan rápido y no me di cuenta. O sea, si hubiese sido consciente, lo hubiera disfrutado incluso mucho más. La he hecho mucho de menos. E intento no desligarme mucho de ella, y aunque sea mayor, ¿no? Que me da igual. Yo sigo viendo Dragon Ball y jugando a videojuegos de cuando era chico, me da igual. Me gusta mucho. Número 46. Jessica y yo somos totalmente diferentes. Cuando digo totalmente, es como un apio y una pera. O sea, absolutamente diferentes. No tenemos nada que ver. No nos gustan las mismas cosas. No nos gustan las mismas series. No nos gustan las mismas películas. No nos gusta nada. O sea, a ella no le gusta el fútbol, a mí sí. A ella no le gustan los videojuegos, a mí sí. No le gustan los carnavales, a mí sí. Y no quiere salir en vídeo, es súper tímida y yo voy a tope con la cope. O sea, es totalmente diferente a mí. Y por eso nos complementamos también. Like. ¿Soy Peter Pan? Pues sí, porque soy Peter Pan.
Perdón por escribirte mucho. No, Víctor, tú escribes lo que tú quieras. Esto es libre, esto es gratis además. O sea que cuando cobre, pues ya escribirás menos. Pero ahora mismo somos totalmente diferentes. Y sí que yo, este era el 45 porque me he saltado uno que es que me lo voy a inventar, pero me he acordado ahora. No me gusta hablar por teléfono. O sea, hablar por teléfono sin motivo aparente. Quiero decir, no me gusta que me llamen pana. Prefiero hablar por WhatsApp, por ejemplo. O escribiendo. No me gusta que me llamen, salvo que sea para algo urgente, necesidad o arreglar algo. Como según mi mujer, me gusta llamar cuando sé la respuesta, pero no tengo por qué saber la respuesta. Siempre. Ah, sí, por eso digo, para algo urgente, para resolver. He-Man era en mi tiempo. He-Man también lo veía yo. Por el poder de Grayskull, sí, yo también lo veía. Vale, 47. Mi consola favorita de todos los tiempos es la PlayStation 1. Para mí es la número 1 y la mejor, que salió en el año 96, creo que fue. 48. No me gusta, detesto absolutamente hacer ejercicio. O sea, especifico. Gimnasio, pesa, moverme, lo que estoy haciendo ahora en mi casa para perder peso, esas cosas, me parece una pérdida de tiempo absoluta, pero es que si no engordo, ¿qué voy a hacer? Porque no juego al fútbol, no juego al baloncesto, pero esas cosas sí que me gustan. Y el baloncesto era bastante bueno, de hecho, bastante bueno comparado con la media. Y en fútbol hasta los 20 años por ahí, pues también, pero luego ya empecé a engordar y ya, con lo lento que era ya, pues engordo, pues más lento todavía. Pero no me gusta hacer deporte, no me hace mucha especial ilusión, por así decirlo. Vale, número 49, mido 1,90 y a día de hoy peso 97 kilos. A día de hace 2 semanas, 100. O sea, que he perdido 3 kilos en 2 semanas. Aplaudimos y todo. Oye, que estoy seco. Y número 50 y última. Tengo 2 canales de YouTube. Uno de videojuegos, que es Ibrahim Games, que tengo el vídeo más visto de la historia del mundo, que tiene 20.000 visualizaciones, que es de Paraguay. Y este de un hispano guaraní, al que le dedico menos tiempo, o sea, menos curro, pero sí que le dedico tiempo. Y hasta aquí las 50 cosas sobre mí. Por fin hemos terminado. Que siga la farra a tope. Vamos a darle un poquito a tope con la farra, vamos. Venga, os voy a quedar sordo ahora. Fabuloso, vamos a bailar. DJ un hispano guaraní in session. Vale, vamos con el segundo juego que yo quería hacer, ¿vale? Vamos a bajar esto un poquito. Hasta donde estaba, creo que estaba por aquí. El segundo juego es el de los emoticonos, que estabais esperando más de uno y más de 2. Así que creo que lo tengo por aquí. Pues no lo tengo por aquí, ¿cómo que no? Yo tenía por aquí el emoticono, what the fuck. Me lo he guardado. Ah, no, favorito. Marcadores era. ¿Qué pongo aquí? Tusa, ¿qué es Tusa? Ah, Tusa. Yo creo que he escuchado Tusa en mi vida, no sé lo que es. Yo es que reggaetón soy negativo, o sea, Tusa. Ah, esta es la de Tusa, la de la Nicki Minaj, esta que es horrible. Bueno. Vale, a ver si encuentro el tema del emoticono. Lo tenía aquí en marcadores, creo, ¿no? Bueno, esto es lamentable. ¿Esto por qué está aquí? A ver. Creo que es este. Correcto, aquí está. Vale. No sé cómo se ve. Debería haber... No puedo verlo ahora mismo. A ver. Vale. Va con un poquito de lag, con lo cual... tranquilidad. Lo subo un poquito. Así. Se ve bien, ¿no? Más o menos.
Vale. soy una chica mala. And then you kicking and screaming a Claro, bit. que creo que lo subí demasiado ya. Ahí demasiado ya, ¿no? Vale, está bien. Vamos a bajarlo al 40 mejor. Vale, al lío. Vale, aquí tenéis un Hispano Guaraní FM Paraguay España. Paraguay España, un solo corazón, correcto. Hoy tú sé que está muy callada, sí, es que está ahí, no veas. Vale, aquí tenemos una serie de emoticonos, ¿vale? ¿Qué? ¿Que no vea qué? ¿Qué? Está muy callada, que no habla, es muda. Aquí tenemos 50 películas, ¿vale? Basadas en emoticonos. Yo tengo las soluciones. ¿Qué sé yo qué? Ah. O tenía las soluciones por aquí, ¿vale? A ver si las encuentro un segundo. Para que si respondéis, pues coño, pues sea como... A ver. Un segundo. Quería buscar las soluciones. A ver, esa era esta, creo, ¿no? Esta era. Vale. Ya lo tengo. Vale, me tenéis que adivinar las películas que vienen en los emoticonos. O sea, avisar a gente si queréis y lo vais adivinando entre todos. Porque hay algunas que son bastante obvias, ¿vale? Y el que vaya acertando, pues punto para él, ¿vale? Son películas relativamente fáciles realmente. O sea, no es muy complicado. Es cierto que hay muchas películas muy antiguas, pero hay otras más modernas. Así que en comentarios, en el chat, tenéis que ir resolviendo. Aunque veo que hay poca gente, ¿vale? Pero bueno, ir resolviendo. Espero que mi mujer haga el trabajo de ahí que tiene que hacer de secretaria y manager y vaya rulando el directo para que se conecte la gente, ¿vale? Como por ejemplo, la gente del grupo del emoticono. Cada tanto por culo hoy. Del escape room. Que se apunten a la farra, hombre, que se apunten a la farra. No se ve el número 1 y 2, es correcto. ¿Que no? Ah, que no se ve, no se ve. A ver cómo lo podemos hacer, tío, porque la careta... Tendría que quitar la careta. No la quiero quitar. A ver. He hecho un zoom ahí, a ver si... Por lo menos, aunque no se vea todo, y pasándolo, ¿vale? A ver, dice Jenny, el 4 es el Señor de los Anillos. A ver, el 4 es el Señor de los Anillos. No sé yo, ¿eh? A ver, ¿el 4 es el Señor de los Anillos? No, el 4 no es el Señor de los Anillos. Y el 4 no es el Señor de los Anillos. No se ve bien, creo yo, ¿no? Vale, el 4 no es el Señor de los Anillos. Y el 1 luego lo pongo bien, o sea, hay más números. Entretenerse es lo que hay. A ver, no sé cómo ponerlo, pero bueno, ya lo pondré como pueda. Hasta el 50. No, porque lo he ampliado, ahora lo he desampliado otra vez. 2 Desayuno con Diamantes, punto para Yami. Y el 15 el Señor de los Anillos. El 15 Señor del Anillo, el 15 Señor del Anillo, el 15... Sí, es correcto. Un segundo. Espérate, que no pensaba que fuera a responder tan rápido, vale. 32, el diablo se viste de Prada. 32, el diablo se viste de Prada. 32, el diablo se viste de Prada, correcto. Yami 2. Jessica 1. Porque también ha aceptado el desayuno con diamante, que es el número 2. Venga, is rulandos. ¿Cómo que no? ¿Porque estás con mi cuenta, no? Ah. 50 app. 50 app tiene pinta, ¿no? 50 app, correcto, ya mi otro. No es tan complicado, ¿eh? Crispin, amplíalo. Crispin no ve. Crispin, voy a ampliar estos de aquí y luego voy a ir bajando, ¿vale? Víctor pone que amplíe, venga. Voy a ampliar todo lo que pueda y luego voy subiendo y bajando. ¿Vale? O sea, voy subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Algunas tendréis que acertar. Ya me lleva 3, Jessica 1. O sea que... 50 up. Sí, ya. Eso he dicho ya antes, Yami. 50 up.
Pásalo en el grupo de Escape Room. ¿Diamante de sangre cuál? El 8 diamante de sangre. El 8 diamante de sangre, correcto. Punto para Jessica. Lleva 2. Esto será de contesta. Ah, bueno, pero no podéis contestar. Tenéis que contestar con una cuenta. Podéis jugar las dos a la vez, pero tenéis que contestar con una cuenta. Vale. Mini punto. ¡Yujú! Vale. Yami 3, Jessica 2. ¿Qué? Me da igual. Mini punto Yuju. ¿Qué? Ah, vale. Dale, güey. Venga, seguimos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Estamos dándolo todo. Estamos regalando. Pa, dale ahí. ¿Sabéis poco de cine? Porque tiene pinta de que sabéis muy poco de cine. O sea, hay algunas que son... Porque estoy yo. Vale, ¿cómo lo podemos hacer para que se vea todo? Y si me bajo la... Espérate. Voy a guardar la imagen. A ver cómo lo podemos hacer. No, tío, este visor no me gusta. Vamos a ver con el visor normal. 14 lágrimas de sangre. Y el 30... ¿El Godzilla? ¿Eso qué es? ¿Qué es Godzilla? Claro, Godzilla será, ¿no? El 30 Godzilla. El 30 no. El 30 no. El 14 lágrimas de sangre. No, el 14 lágrimas de sangre. 13 caperucita roja. No es caperucita roja. A ver. No lo puedo abrir con un... 9 la señorita de los vestidos. No, pero casi. Mira a ver si se ve así ahora. Hola Esther, ¿qué pasa? Te veo muy emoticona hoy. Esperarse, que tiene un poquito de lag. Relajarse. Take it easy, my friend. Voy a chupar aquí el otro ordenador que tiene mi mujer puesto ahí. Un segundito. Ahora. El 5 lo que el viento se llevó. El 5 lo que el viento se llevó. No. El 5 lo que el viento se llevó. El 5 lo que el viento se llevó. ¿Cómo se ve ahora? Mal, ¿no? Se ve mejor, ¿no? Espera. Yo eso lo voy a hacer. Lo que pasa es que lo voy a poder ampliar. Pero si lo pongo aquí... 5, Manuel Manos Tijeras. ¿Quién es Manuel? Manuel Manos Tijeras, brother. Manolito el de las tijeras. Le vamos a llamar a partir de ahora. Manolito el de las tijeras. El 5. Manolito el de las tijeras. El 5 es... Tiene las manos tijeras, pero no se llama Manuel. Edu de Manos Tijeras. Punto para Jessica. Oh... Manuel de las tijeras. Van 3-3. Jessica y Yamila. ¿Qué he hecho? Ah, que no se ve de esto ahora. Vale, joder, macho. Es que mira, es complicado, ¿eh? Mira, pues lo pongo así. A correr. 17, liberar a Willy. Correcto, a punto para Yamila. Liberar a Willy. 4-3. ¿Qué? ...48 La La Land... ...48 La La Land... ...48 no es La La Land... Vale, lo que vamos a hacer es quitar la carreta, ¿no? Mejor, ¿no? ¿O qué? Sí, no, te voy a quitar la carreta entera. Vale, pues la vamos a quitar. La vamos a quitar. Vale, ahora sí. Ahora te queda bien. El 5 del juego de Manos Tijeras ya lo han dicho, Víctor. Ya lo ha dicho Jessica. 23 Ghosts. No. Faltámoslo, pero vale, se me ha escapado. Venga, punto para Jessica. 4-4. No, ella no sabe nada, ¿eh? Ni nivel de respuesta ni absolutamente nada, ¿vale? Ella, vamos, solo la puedo yo que he estado aquí en el móvil. A ver, yo hay algunas que lo hubiera acertado, vamos, por lo menos, mira. Mira, yo hubiera acertado por lo menos esta. La estoy punteando, hija.
29 la princesa Tiana, pero ¿eso es una película? 29 la princesa Tiana no se llama la película, pero sí esa que estás diciendo. Pero tienes que decirle más o menos igual. ¿Cuál? ¿40 ángeles y demonios? Correcto. 37 la cabeza vagabundo. Correcto. Y 17 Flipper Willy ya han dicho, Víctor. Va con retraso. $35 son 2 serpientes. Los 35 creo que es la más fácil de todas, vamos. Jenny dice el 9 Anastasia vestido de azul. El 9 no, está dándole al 9 pero no da con ella. Cantando bajo la lluvia el 6. El 6 cantando bajo la lluvia. El 6 cantando correcto, Yamila. El 6 cantando bajo la lluvia. Y dice tío Vidal. Hola Moy. Te saludo desde Paraguay. Bye Chapá de Tujaré. PTI Añua de B Guará. ¿Lo he dicho bien? Lo sabes. Bueno. Yo también te saludo, tío. A ver si nos conocemos pronto. Yamila, correcto. Sí. Esther, el 38, las 13 rosas, correcto. El 40, los 13 deditos. El 40, pues tiene pinta. El 40, los 13 deditos. 40. El 41. Punto para Esther, que lleva 2, vale. Crispin, si lo he leído bien, correcto. El de Tiana y el sapo ya se lo ha apuntado a Yamila. El 47 el gato con botas. 47 el gato con botas, correcto. Un punto para Crispin. El 47 el gato con botas. Yo te lo puedo decir. Ah, que le digo bien, es que ya tengo el guaraní casi en la sangre. Falta que esté en la lengua el guaraní, porque en la sangre está ya, vamos, sobradísimo. A ver, hay una que es súper sencillo, o sea, es describir los emoticonos que veis, ya está. Náufrago, ¿cuál es? No es la que yo decía, pero bueno, me vale. 34 náufrago, correcto. Punto para Jessica, que se pone en cabeza, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jessica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yamila. 2 Esther y 1 Griffin. Vamos a darlo todo, que es viernes, el sábado y el cuerpo lo sabe. ¡Vamos! ¿Cuál? ¿25? 25 no, una niña. Sí. Y una montaña. Aquí no se llama así. Dale. Perrea. ¿Cómo pegaría una cachimbita aquí con esta gente aquí en la casa tranquilamente viendo mis vídeos? No se llama así. Espérate, es que esa película es una película muy gay, pero... No, esa, Brokeback Mountain, correcto. Punto para Jessica. Ay. Yamila la ganadora, ¿no? 48, Alicia en el País de las Maravillas. 48, Alicia en el País de las Maravillas. No es Alicia en el País de las Maravillas. Es más sencillo todavía. Mary Poppins, correcto. Jessica, punto para ella. Bueno. 36, señor Gin Tonic. El 36 es señor Gin Tonic. No, es tal cual aparece el emoticono, eso es. Es un señor, sí. El señor Gin Tonic. O sea, yo. 25, secreto de la montaña. Ya la ha dicho 37, también la han dicho ya. También la han dicho ya. O sea, el silencio de los corderos, ¿cuál es? 19, silencio de los corderos. Correcto, punto para Jessica. 48, Mary Poppins, Esther, apuntado, correcto, es Mary Poppins. Por fin ha aciertado alguien que ha dicho ya todas las películas de España, menos esa, ¿eh? Muy bien, es Mary Poppins, menos mal. Lo estaba escribiendo. Joder, macho. Es que han dicho ya que es como 18 películas, ¿eh? Esther, punto número 3. Venga, que hay alguna que es muy fácil. 48, 44, Cars. Crispin dice 12 rosas del 38, es correcto. 12 rosas.
El 44 es Cars, el 44 es Cars, el 44 es Cars. No, no es Cars. Y esta película yo no la conozco. Dinero, 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 dinero. Mata por dinero, dinero, dinero. Correcto. 44 Cars, no era Cars. Es una película que yo no escucho en mi vida. Que lo mismo es Cars. Espérate, es que no. No es. Se llama. Es que no lo puedo decir. Puede ser que sea una película. El 44 hemos dicho, ¿no? Vamos a ver. No, mierda. He dado aquí como 38 móviles. Un segundito. ¿Qué? Espérate que estoy buscando señorito. Eso no es una película. Un segundo, ¿eh? Joder, que el móvil está fatal. Es esta. Sí, pues una película bastante famosa. No sé, yo nunca la he escuchado en mi vida, ¿eh? Pero bueno. Que rompa las normas, brother. Vamos, que sábado y el body lo sabe. Vamos, dale perico al torno. ¿Qué has puesto? Estela 16. 30 agua para elefantes. 30. Correcto, agua para elefantes. Jessica se apunta a otro tanto. Muy bien. 39 es un libro y un corazón. 39. 39 no está la solución. ¡Ja! ¡Qué gracioso! No está la solución de 39. Pues bueno, pues eso no vale. Ah, coño, pero yo me la sé esa. Y el 39 no está la solución, pero yo la voy a decir. Creo que es Postdata te quiero. Creo, pero bueno. 16 no sé. Cars es un auto rojo novato, correcto. 40 Ángel y Diablo, ya lo han dicho Esther. El 38, ¿qué le pasa al 38? Son todos rosas. 28. ¿Un ordenador? No. Esa sabía yo cuál era. Es una película que en mi época fue muy graciosa. Y hay una que es muy fácil. ¿Cuál es? Mira, el 23 es bastante fácil. 23, bastante fácil. ¿Cuál? Ah, verdad, vale. Bueno, por ejemplo. El 35 es muy fácil. Uy. Uy. Más o menos. ¿Cuál más hay por ahí que no han dicho? ¿El 49 ya han dicho? No, el 49 es bastante rebuscadita. El 42, por ejemplo, esa no la conozco yo. No la escucho en mi vida. 43... El 43 es muy fácil también, ¿eh? 43 es muy fácil. Serpiente voladora, ¿sabes? El 11, ¿qué es? El 29 tiene el sapo, ya lo han dicho. El 11, ¿qué es? El 11 es... Ya lo han dicho, el silencio de los corderos, ¿no? ¿El 11? No, pues no, esa no es. Es una de... es española de payasos muy mala, por cierto. No, de payasos muy mala, española. 23 es Hombres de Negro. 23 no es Hombres de Negro, es Fantasma de la Ópera, ya lo han dicho, Víctor. Vamos con... Mira, el 43 es muy fácil, por ejemplo. 43 es muy fácil. 43 es una cinta, un televisor, un asustado y un muerto. Más fácil no puede ser, vamos. 23 es el Fantasma de la Ópera, correcto, ya lo han dicho. Dios, es muy fácil. Un helado, creo. 46. Tampoco está el 46 la solución, pero porque falta solución, bueno, da igual. ¿Qué? El Fantasma de la Ópera. No, de la ópera. Ghost es G-H-O-S-T. Vale, el 26 también es muy fácil. Hay que darle la vuelta, pero es muy fácil. 22 tiene rosa y bañera. Esa tiene un porqué un poco guarro. 43 es Scary Movie. 43 es Scary Movie. No es Scary Movie. Y el 12 todavía no lo he dicho, ¿no? Esa es complicadita.
El 14 no se entiende, tío. ¿Cómo va a ser esa? Bueno, sí. El 12 es un tren, un teléfono y un guiño. Es muy antigua. Es de Marlon Brando. Yo la he visto. Es el 12. ¿Cuál? Es que... Y una trompeta. Ponete gafas. 43 es de terror, 43 de terror, 43 de terror. Sí, de terror. Se lo han dicho ya. Que a todos los ya lo han dicho. Tu padre, creo. El primero es sencillo. Lo han hecho más sencillo todavía, vamos. 43 no es el exorcista. Es más fácil, tío. Es que ¿en qué película de miedo hay una cinta que se pone en la tele y que te mata? Por favor. 12 lo que el viento se llevó. 12. Correcto, lo que el viento se llevó, ¿no? A ver. No. No es lo que el viento se llevó. No es lo que el viento se llevó, es otra. De la época, vamos. Pues diría exorcista, no. Venga, que podéis acertar alguna. Vamos. Y por cierto, la 16 no estaba, ¿no? ¿Sinister? No, Sinister no es. No pase todavía, por favor. ¿Sabes? No. Joder, macho, es que da una pista de clave, vamos. Mira, el 21 no lo habéis dicho, por ejemplo. Que es súper fácil, vamos. El 21 está tiradísimo. No hay nieve, ¿dónde está la nieve? El 21 Halloween, ¿qué tiene que ver? 21, tío, vamos a ver, súper fácil, tío. Por ejemplo, el 24 tampoco lo habéis dicho, es también súper mega fácil, vamos, que el 24 te lo está diciendo. El 24 te lo está diciendo, pero fácil, vamos, es que está tiradísimo. ¿En inglés cómo es? Es más o menos. Sí, y esa bandera es la de Nueva York. Ah, entonces. Chujo, tío, no puedo creer. 43 de Ring, correcto. 43 del Conjuro, correcto. Este punto se lo apuntamos a Víctor, que lo ha dicho antes. No, el Conjuro es de Ring, sí, el Conjuro es de Ring. Víctor, 1-1. No, es de Ring, el Conjuro. Víctor ha acertado 43. Tío, de verdad el 24, tío, el 24 está tiradísimo, por favor. Es que no te lo puedes poner más fácil en la vida. Madre mía, ¿eh? Vamos a ver. No podéis fallar más, tío. ¿Esto cómo va a ser? Tío, el 24, por favor, muy fácil. ¿El 45 ya lo habéis dicho? El 45... no está aquí. Vale. ¿Cuál falta? El 27. Eso no está aquí, ¿no? No, eso no está aquí. Ah, sí está aquí. El 17 es fácil también. Pero el 27... yo me puse de Ring, sí, pero acertó antes el Conjuro Víctor. El 10 lo habéis dicho, el 10 también es súper fácil, ¿eh? Vamos a ver, de verdad, o sea, el 21, por favor, pensadlo. Crispín, la bandera ahí que tiene, que es muy fácil, que es súper fácil. Trozo de tarta, no. Bolsa de dinero, no. Garganta profunda. Sé cuál es, pero ¿cuál es, David? Cojones, ¿cuál es? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Que hay porno X2? No, es una locura. El 24, por favor, que la bandera es muy importante. Que por favor, es que es muy fácil, por favor, que lo hubiera acertado hasta mi niña, cojones. Pero, ¿cómo va a ser Reino Unido si la bandera es de América? Vamos a ver. América y una tarta. Cupcake no es un pastelito. Madre mía de mi vida, tío. Madre mía, tío, por favor, que responda a alguien, que me estoy poniendo enfermo.
Pues mira, faltan el 1, el 4... American Pie, muy bien, madre mía. ¿En serio? ¿Era difícil? ¿Era difícil? No era difícil, ¿no? Gracias. Madre mía, El 1, el 2, el 3... El 3 también es muy fácil, El 3 es muy fácil también. El 4 también falta. El 5 está. 14 está. El 7 no está. El 8 no está. No, el 8 está, mentira. El 9 está. Ese es tu padre, de los vestidos. El 10 no está. El 11 no está. El 12 no está. El 13 no está. El 13 también es muy fácil. O sea, el 13 está tiradísimo. 14 no está. 15 sí. Liberar a Willy está. El 17. Dirty Dancing no estaba, pero ya lo digo yo, por si acaso, ¿vale? El 18 ya me apunto yo. Venga, yo. Dirty Dancing. Porque Dirty es guarro. Dirty Dancing tampoco es muy bueno. El 20 porque no está. El 20 está tirado. ¿Cómo que no? ¿Tú lo has hecho tú? Ah, no, pues todavía falta también el 20. Es verdad, el 2 lo dijo Javi, que lo tengo que apuntar. El 21 no está, el 22 no está, el 23 sí, 24 sí, 25 también. 22 no, 23, 24 sí, 26 no está, 27 no está, 28 no está, 29 sí está, 30 creo que no, 30 sí está. 2 señores con demanda, sí, ese sabe hacer, ese lo he dicho ya, mira. 31, espérate, tengo que buscarlo. 31 no, 31 no, tío, el 31 es facilísimo. 32 no está. ¿Cuál es? Ah, sí, es verdad. 33 no existe. 34 está. 34. Náufrago, sí. 35 no, que es el más fácil de todo, creo yo, para mi punto de vista. El 20 es contra el enemigo. ¿El 20 es contra el enemigo? No. 38 está. 38 sí, el 39 no. No, 39 sí que lo he dicho yo. El 40 está. El 41 está. El 42 no. Y de hecho yo ni la conozco. El 43 sí. 44 no. 45 y 46 no están aquí. O sea que si no se aciertan da igual. Porque no viene aquí la solución. 47 sí está. 48 sí está. 49 no. Y 50 está. No sé dónde. El 4, 2 bodas y un funeral. Pues puede ser, ¿no? Yo creo. Son 4 bodas, pero sí. 4 bodas y un funeral. Porque son 4 bodas, no son 2, David. ¿Dónde has sacado tú 2 bodas? Son 4, 6, 4 anillos, coño. David, un punto. Acertó. Pero bebé, faltan un montón más. Pero que va, y faltan desde el 1 faltan un montón más. ¿27 la maldición de la calavera? 27 no se aplica. No, 27 no es la maldición de la calavera. Sonrisa y lágrima, correcto. El 3 sonrisa y lágrima. Acertó Jessica. Mira que la fácil esa, Venga, vamos, señores. El 10 también es muy fácil. El 10 es muy facilito. Os la pongo ahí votando. ¿Cuánto llevamos ya de directo? Un segundo, por favor. Te he dicho 2. No, el 2 ya la he dicho antes, Yami. Hace un rato ya, la de Señor con Diamante. Una hora y pico llamo ya. Un segundo, que está viendo cuando te llamo directo. El 6, ¿qué dibujito tiene? Pero eso ya lo han dicho. Ah, el 11 es una... Vale, tranquilo. Sí, pero solo puntúa el primero que lo diga, Chef. Porque si no te puedes copiar y ya pierde la gracia. ¿Eso sería todo? Pero espérate, que está mirando cuánto lleva yo de directo. El hombre que subió los caballos al 10. Muy bien, David. Muy bien. ¿Qué me has preguntado?
Otra vez. Por 14ª vez. Una trompeta. Una puta trompeta. Es la 4ª vez que se lo digo. Pues sigue diciendo que no le respondo. Y encima me golpea. En directo, vamos, para todos ustedes. Golpea para todos ustedes. Madre mía, ¿eh? Y esta vez más ginebranda. En serio, sí, se me ha echado súper cortado, súper cortito. Súper cortado con chocolate, todo. Sí, vamos, como te he dicho tan rápido, o sea, joder. Mira, voy a decirles que yo creo que son más fáciles, ¿vale? Que son, el 35 está tirado, o sea, describe lo que hay. Describe lo que hay. Tú describe lo que hay. El 35 describe lo que hay. Y es del Zapataki. Más fácil no lo puedo poner. Después, el 35, 36... 36 también es describir lo que hay realmente. Vamos, 36 también es describir lo que hay. ¿Qué más por ahí? El 7 creo que era fácil, ¿no? El 7 bueno, no. Bueno, sí, más o menos. Más o menos. El 12 es complicadeta. El 14 yo no lo he entendido, tío. O sea, sé lo que es, pero no lo he entendido. Ya mira, campeona, ¿no? Pues va ganando Jessica por goleada, de hecho, ahora mismo. El 20 es relativamente fácil, lo que pasa es que tienes que ver lo que es. El 21 está tirado, tío. O sea, el 21 tiene que acertarlo a alguien, por favor. Lo pido, por favor. I swear. ¿Eso es futuro? ¿Dónde? 26. 26, no. Bastante más antigua. El 26 es, sí, Víctor adivinó una. Que es The Ring, el conjuro. The Conjuring. A ver, el 26. El 26 es fácil, ¿eh? El 26 es fácil. O sea, muy fácil. No, es otro bicho de esos. 35 serpientes en el avión, correcto, David. Con 35 serpientes en el avión, muy bien. Mira qué fácil. Mira que lo he dicho, tío. Mira que... No. Ah, bueno, Yamila, correcto, es verdad. Perdón, Yamila lo ha dicho antes. Serpientes en el avión, correcto. 42, la noche de los girasoles. Un segundo, por favor. 42, no, la noche de los girasoles. 49, no, bebé a bordo. Bueno, aquí no se llama así por lo menos. 49 es una película de mi infancia también. 21 el libro de la selva, por fin. Por fin, 21 el libro de la selva, por fin. Menos mal que está ahí para acertar las fáciles por lo menos. Porque es que el resto no se entera de nada. Ahí rebuscando. 21 el libro de la selva. Sí, hay un libro y una selva, que es el libro de la selva. Tampoco es muy complicado de saberlo. Pero es que no es por idiomático de selva, es una palmera. El 20 no, el 20 también es fácil. Más o menos. Yo vi esta película cuando era chico con mi padre en el cine. ¿No en el cine fue? No sé si fue en el cine, pero yo sé que la vi con mi padre. 21 bebé a bordo, no bebé a bordo. Vamos, no sé si se llamó así allí, bebé a bordo. Monos, no son monos, son una especie de mono. Gorila, ¿dónde? En el espacio. ¿Qué espacio ves tú ahí? No exactamente. Dale, baby. Yao Mina, no he dicho Yao Mina en todo el día, macho. Yo aquí, Yao Mina sin decir Yao Mina. Yao Mina para todos. 20 de correcto, Gorila de la Niebla, correcto. 20 Dallas, la 20 Dallas. No, es Gorila de la Niebla, Dallas, ¿por qué Dallas? No lo entiendo, es un youtuber muy malo. ¿ET dónde? ¿ET? No, ET no es 26, es otro. ET está, 31 ET, correcto. 31 ET, David, muy bien. 31 ET, David.
Mi casa, teléfono, hay un alien, una bicicleta, una casa y un teléfono. Tampoco es muy complicado, o sea, tampoco es muy complicado. 28 los ilusionistas. No, de 28. ¿De 28 cómo hace? ¿Qué tiene que ver? 28 es una película de... Lo voy a decir de quién es, ¿vale? Es de Meg Ryan. Y creo que Tom Hanks. No, o Tom Hanks. Creo que es Tom Hanks. Y si no es el tío este el británico este, ¿cómo se llama? Hugh Grant. No sé si Hugh Grant o Tom Hanks. Yo creo que es Tom Hanks. El 7 de un candado y un ojo. No, lo del ojo iba bien. Que lo del ojo iba bien. ¿Qué ha dicho? Pero si es que no está cerrado. Muy bien, abre los ojos. Muy bien. No sabe ni qué película es, pero bueno. Acaba de acertar. 37, ese ya lo han dicho, que era Dama y el Vagabundo, correcto, ya lo habían dicho antes. Va ganando Jessica por goleada. Y segundo, Yamila, tercero, David, cuarta, Esther. Quinto, Crispín, sexto, Víctor. 20, el náufrago ya lo han dicho, Víctor. A ver, creo que puedo editar esto. A ver, editar. Dibujar, vale. Voy a pintar aquí directamente, ¿vale? En negro, ¿vale? Las que ya han dicho. Esta ya la 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 han dicho. Esta creo que también, ¿no? Las 6 han dicho. Esta ya la han dicho. Esta ya la han dicho. La 8 ya la han dicho. Esta que también la han dicho ya, muy larga. Esta también. Vamos por aquí. El 13 también, ¿no? Pero el 13 doctor lo han dicho, me parece. Hay una que he dicho yo, pero no recuerdo cuál era. No, pero aparte he dicho otra que se me ha escapado. El 15, no, el 15 también es fácil, ojo, Liberar a Willy ya lo han dicho. Esta que he dicho yo, la Dirty Dancing. El 19, el 19 ya lo han dicho. Correcto, este ya lo han dicho, este ya lo han dicho. Esta ya la han dicho. Esta también. Esta también. Esta también. 28 náufragos ya lo han dicho. Pues tú, fuera de aquí. No, esto no he dicho ninguno todavía. De esta sí lo han dicho. Esta también. Esta es ET. Este también lo han dicho. 34 de náufrago, ¿no? ¿De acuerdo, náufrago? Sí. Esta también. Esta no. Esta sí. Esta también. Esta la he hecho yo. El 40 también han dicho. Esta también. 42, no sé ni qué película es, pero, o sea, si se da la solución, pero no sé qué película es. 44, no tengo ni idea tampoco. 45, no sé cuál es porque no viene aquí. 46 tampoco. 47 ya lo han dicho. O sea que estas dos las vamos a borrar porque no tengo la solución. 48. Y esta también. Vale, esto es lo que falta, ¿vale? 46, ¿te has dicho? Pero 46 no... Pero que no tengo la solución, no sé cuál es. Vale. No. Vale, esto me gustaría quitar esto de aquí. ¿Cómo lo quito? Espérate, que se está quedando esto... Jolines, macho. Espera un momentito, por favor. No quieres hablar, niña, deja ya de llorar por aquel que ayer no. A ver, espérate, que se ha quedado pillado. 16 La Vanguardia. Ahora. 16. 16. La Vanguardia es un... Esta es que no sé cuál es tampoco. Tampoco viene la solución, ojo, 15 El Señor de los Anillos, correcto. 15 El Señor de los Anillos, punto para Yami. ¿Dónde está el editor aquí? Es que claro, si se saca el editor, ruina. 13, Danza con Lobos. Bueno, Bailando con Lobos, te lo va a apuntar ahí. Correcto. Bailando con Lobos, El Señor de los Anillos. Esta es que no sé cuál es.
46, mendigo y millonario. Ni idea. Sonido 15. Señor de Anillo ya han acertado antes. Yamila, de hecho. Mira, hay dos. Mira, esta es fácil. La 26 es fácil. La 27 es fácil. La 28 es bastante fácil si la conoce. La 36 es simple, no la conozco, pero más o menos. El 11 es complicado. El 12 es complicado. ¿Y el 14 no lo he visto todavía? Pues el 14 es fácil, ¿eh? El 36. 36 que lo dice el emoticono, tío. Deja el juego, Yamila. Bueno, pues lo dejamos todo, ¿vale? Ya lo vamos a dejar aquí. Mira, os voy a decir las que tengo, ¿vale? Ojito. El 1 es con la muerte en los talones. El 11 es balada triste de trompeta. Que es una balada porque la cabra bala, o la oveja bala, no sé qué coño es esto. Y está triste y una trompeta. El 12 es un tranvía llamado Deseo. El 13 es Bailando con Lobo. El 14 es Sangre, Sudor y Lágrimas. El 15 es Señor de Anillo. El 16 no sale. ¿Cuál? Sí, ni for Espino el 44. Es una más rara que es un muerto. 22 es American Pie. No, American Pie, perdón. Coño, ¿cómo era esta? American Beauty. Ah, American Beauty. Por lo de la rosa y por lo del. Y por lo de la pajuela en la bañera, supongo que tal. El 26 es. Bueno, venga, vale. Este punto con la muerte de los talones. 26 es Alien, el octavo pasajero. O sea, Alien la 1, vamos. Está tiradísima esa. 20. Entre copa el 36, ¿quién lo ha dicho? Correcto, el 36 entre copas. 36 entre copas, correcto. 27 es una boda de muerte. 28 tienes un email. 36 entre copas. ¿Con el girasol de ciego? ¿Cómo lo sabe? Ah, ¿lo puede usted? Por 42 girasoles ciegos, correcto. Toda. Y el 44 es Los Locos de Cannonball. Y el 49 es el Peque se va de marcha, coño, que tengo alergia. Pues ya está. Recuento del tema. Los Locos de Cannonball. Eso quiere decir que Esther ha encontrado la página en la cual estaban, porque es imposible que acierte Los Locos de Cannonball. Imposible, vamos. O sea, ha encontrado la respuesta. Recuento de puntos. Yamila tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esther tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crispín 2. Víctor 1. David tiene 1, 2, 3, 4, 5. Jessica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. Bueno, ¿qué gana? ¿Qué gana Jessica? Con 15. ¡Bien! ¡Bien! Gana Jessica con 15. Te has hecho una mareada. Con una mareada. Sí, eso, vamos, es que ha encontrado las soluciones, está claro. Los Locos de Cannonball, eso no lo sabe nadie. Vamos, que por mucho que la acierte, no te va a coger. Bueno, pues aquí acaba el directo de hoy. En breves días, instantes, tendremos otro directo, no digo cuándo, ¿vale? Así que nada, que nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis pasado bien. Y la última que me das cuenta es que ha hecho trampa, coño, que lo sabemos todos, cojones, que aunque te las cuente. De hecho, te he contado todas menos la de Los Locos de Cannonball. Tramposa. Bueno, que el próximo día más y mejor, hora y media de directo. Espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. No diré cuándo es para que sea sorpresa. Avisaré el mismo día. Así que si queréis saberlo, seguidme en redes sociales, @unhispanoguaraní, en el Facebook, un hispano guaraní, en la fanpage. Buenas noches, suegra, @unhispanog en Instagram y en Twitter. Así que nos vemos. Os quiero un montón. Chao.